Muy bien. Ya hablamos del parcial pasado, ya más o menos nos pusimos ahí en contexto y en idea. Ahora, ¿a dónde vamos con el parcial siguiente? Va a haber textos muy rudos, va a haber textos que van a hablar de raza, va a haber textos que van a hablar de género, va a haber textos que van a hablar de clase, y entonces uno diría eso que tiene que ver con la filosofía de la ciencia. Y a mí me parece muy interesante retomar a Chabot, independientemente de que yo no la domine, ¿no? Pero la razón por la cual la incluyo es, número uno, porque ella es filósofa de la ciencia en doctorado, entonces pues me parece que no estamos dejando leer a alguien que no, pero sobre todo porque los temas que ella va a abarcar resultan interesantes porque va a volver a poner en entredicho o va a volver a invitarnos a replantearnos la verdad con la cual hemos establecido ciertas reglas, probablemente sociales y políticas, pero que han dependido necesariamente de la ciencia y que probablemente estén equivocadas o probablemente no sean universales. Por ejemplo, el darwinismo, ¿no? Si Darwin no se equivocaba y efectivamente solo sobreviven pues las especies más fuertes y más buenas, ¿no? Entonces, ¿por qué existen los transexuales, por ejemplo? ¿No? Es un tema muy interesante con ella. Y otro ejemplo es la raza, ¿no? En lo que estuvo detenido, sostenido, la raza, podemos ver con Aníbal Quijano, pues de qué dependió que la raza se estableciera de la manera en la que se establece, y parece que depende más de características políticas, ¿no?, que de características biológicas. Entonces parece que hoy nos invita a replantearnos el valor y el poder de la verdad de la biología cuando hablamos de raza en cuanto a genes, ¿no? Si está la raza en el hombre o es un constructo político, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente distintos conceptos. Y la razón por la cual lo quiero hacer, pues es esta misma, ¿no? La necesidad de replantearnos los conceptos, la necesidad de ubicarnos en una realidad y explicar que dependerá muchos de nuestras verdades, de nuestras creencias, de nuestros imaginarios, dependen de un constructo social y político. ¿Y eso para qué sirve? No para destruir ningún tipo de sociedad, ni mucho menos, sino al contrario, para buscar la forma en la que podemos construir un mundo más equitativo o un mundo menos desigual, donde consideremos la discapacidad y las discapacidades y las diversidades de manera distinta, y que nos demos cuenta que quienes han ayudado a tener cierto tipo de prejuicios equivocadamente han sido pues muchos la ciencia. Hemos dado mucho valor a la ciencia, creemos mucho en la ciencia, y a partir de ella tomamos decisiones político-económicas y sociales, y pareciera que pues hay que replanteárnoslas, parece que hay que hacer un ejercicio un poco más fuerte, y yo me atrevería a poner en el tintero que nos sirve mucho. A mí filosofía de la ciencia me sirve de base, porque poder hablar de diversidades hoy, poder hablar de distintos actores, agentes, depende de una escucha distinta y depende de ampliar una percepción en el conocimiento, y para poder hacerlo tenemos que quitar varios prejuicios, y el prejuicio de establecer y descansar ciertos conceptos en algo que no es sustentado como verdadero o que no está aprobado como verdadero, pues va a seguir generando problemas. Y entonces, ¿cómo empezar a sensibilizarnos para quitarnos estos prejuicios y poder de entrada permitirnos escuchar el discurso de las diversidades, por ejemplo, ¿no? Cómo de entrada permitirnos la posibilidad de abrirle el oído a alguien distinto a mí, a las discapacidades. Entonces, a mí este segundo parcial me parece fascinante, porque ya no solamente estamos insertos en el tema de la ciencia, llámese biología, física, mecatrónica, ¿no?, sino que nos vamos al meollo, que es pues la sociedad, la política, que depende de prejuicios que están basados en teorías y leyes probablemente no verdaderas. Entonces, bienvenidos. A mí este parcial me fascina, y los textos son pues muy descolocantes, ¿no? Yo espero nos descoloquemos, y espero nos dé una especie de esquizofrenia donde no sepamos qué es verdad y qué es mentira, y nos permita y nos invite a generar un criterio propio de entrada, a investigar más y pues a buscar posibilidades distintas.
Para ello es importantísimo que leamos. Ahora se acerca el 23 de abril y siempre me he preguntado, porque cada que comienzo un semestre me sigo preguntando, ¿por qué leer tanto? ¿No? ¿Que no podría yo pararme y explicar todo en un video o en una canción o dar mis clases de manera virtual o catedrática? Y no, la verdad es que el texto, la secuencia del texto, los argumentos de cada autor en cada momento histórico y el conjunto de cada uno de esos textos son los únicos que nos pueden permitir sensibilizarnos de entrada para poder ampliar nuestra escucha, ¿no? Primero, para poder observar algunas falacias en el discurso, en el lenguaje, en las leyes, para poder observar algunos prejuicios que tenemos anclados, tatuados, que están en nuestro ADN, ¿no? Y de entrada, pues darnos la oportunidad de escuchar otras voces. Entonces, pues los invito a que lean a profundidad sus textos y pregúntenme lo que quieran. Yo cada día soy menos experta en los temas que empiezo a leer. La verdad es que los incluyo porque pues me parecen importantes, pero sacaremos entre todos conclusiones, ¿no? La filosofía de la ciencia, antes yo me quedaba en Ian Hacking y ahora lo estoy brincando demasiado, pero no podemos seguirnos quedando en textos del 1999. Tenemos que empezar a actualizarnos e intentar pulir nuestra lectura e intentar especializarnos en ellos, ¿no? Entonces aquí estoy. Gracias.